Bueno, está con nosotros Alberto Príncipe, que es presidente de la Cámara de Comercio Automotor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Alberto, vos escuchabas la introducción. Quería saber básicamente que nos describas someramente cuál era la situación actual del mercado interno. Es decir, qué estaba pasando con las ventas de automotores, cuándo se produjo el parate y en qué circunstancias, y qué estaban haciendo los privados, porque desde la presentación oficial se decía, por ejemplo, que no hubo esfuerzos privados, y yo, por ejemplo, todos los días recibo mail de concesionarios que te ofrecen, no sé en qué condiciones, porque nunca los abrí, digamos, pero que te ofrecen, hay ofertas. Sí, bueno, acá tenemos que separar, son dos momentos, ¿no? Uno son los 5 años históricos de crecimiento con récords absolutos, o sea, dentro de la industria, tanto en exportación como en producción, como mercado interno y externo. Y después de enero de este año, con el agregado de los impuestos internos, que tenían la orientación de ir al consumo de autos de alta gama. Al producirse, digamos, un cambio de valor de dólar, esto se convirtió en un cóctel, digamos, medio explosivo. Esta frase la usé varias veces, pero realmente es lo que más sintetiza el momento. Y entonces ahí empezaron a entrar, digamos, segmentos de autos que no son exactamente de alta gama. Eso que quedan alcanzados ahora por el impuesto. Quedaron alcanzados por este impuesto. Correcto. Sí, por ejemplo, para dar un ejemplo mejor, si hubiera una devaluación mayor, o sea, entrarían casi todos los autos. O sea, esto es un poco así el juego. ¿Pero por qué? Explicar por qué. Y bueno, porque esto tiene un piso de aplicación del impuesto de autos que son el costo de concesionario, de autos de cierto valor, que va aplicado una tasa del 30%. Y superada esa cifra, otro precio que va a una tasa del 60%. Las dos fronteras son 200.000 pesos. 200 ¿La más alta pesos, y la más baja? Y la más baja son 120.000 pesos. Entonces, ¿y cuánto hay del mercado hoy abajo de la primera frontera y cuánto hay arriba de la primera frontera? O sea, fuera del impuesto... del mercado queda muy poco, quedó realmente muy poco. O sea, pero lo que pasa que eso no es el precio a público, porque la gente toma el precio a público. Esto es sobre los costos, digamos. Sobre el precio de fábrica. Del concesionario, costo concesionario. Entonces, indudablemente, esto ha implicado que se fueron a segmentos que ni el gobierno lo había tenido contemplado en un principio, ni nosotros tampoco. Entonces nos quedaron, digamos, stocks en cierto momento por el aumento causado, que en algunos casos el 50-60%, porque eso hay que aplicarle después los impuestos que van sobre esos valores, más el impuesto interno, o sea, nos íbamos a cifras siderales. Indudablemente, ¿qué pasa? La gente, estos 5 años de récord no son solo 5 años de récord, digamos, por el ánimo y la situación. La situación económica lo permitía porque la plata en bolsillo de la gente, que es lo fundamental, le daba para comprar autos. O sea, durante esos 5 años... Sí, yo diría que había dos condiciones, que era que le daba para comprar autos y que además tenías que darle destino porque la inflación te carcome tener los pesos en el bolsillo, digamos. Entonces te impulsaba a consumir. Pero la fundamental es que acá en este país siempre que tenés plata en el bolsillo se consume, porque esto de la inflación o no, digamos que es medio como una actitud de nosotros, de los argentinos, el consumo. Cuando el mercado... Es parte ya de nuestra idiosincrasia, lamentablemente. Pero el mercado es la gente. Cuando la gente ve que hay artículos del hogar baratos, vos lo vas a ver que están llenos y colapsados y con faltantes de mercadería. Cuando pasa en el auto, va a ser en el auto, cuando son propiedades, pero digamos que eso se crea porque el argentino tiene una gimnasia y es un economista en potencia. Tiene el sentido de la oportunidad. Déjame rescatar lo que dijiste, porque vos decías, ojo que veníamos de una muy buena temporada, y eso es bueno rescatarlo porque parte de la caída fuerte que se ha vivido tiene que ver con eso, que estamos comparando con un tope muy alto. La segunda parte de lo que decís,
la mala legislación, porque la legislación se hizo sobre precios nominales además y sin cláusulas de ajuste, con lo cual lo que fue planteada como una medida del gobierno para tratar de no perder tantas divisas, porque el problema era ese, digamos, el déficit del sector automotriz, entonces desalentar la compra de autos importados, terminó derramando sobre toda la industria y sobre todo el sector. Son malas medidas. Se conjugaron varias cosas, entonces vamos a darle realmente la visión que corresponde. Se dieron varias cosas. Uno fue el problema de Brasil, que vos mencionaste, que realmente eso afecta porque el mayor consumidor de producto producido en el país es Brasil. Es Brasil. Y después de eso, o sea, se sumó esto, más que tuvimos 5 años de récords ininterrumpidos en todo sentido, en 0 kilómetros y en usado, históricos. O sea, pensemos que este año, con esta crisis, vamos a estar no muy lejos de lo que dijo la ministra, entre 650 y 750 mil unidades 0 kilómetros vendidos. Para la Argentina, que en otro contexto hubiera sido un número fabuloso, pero en este contexto no lo es. Sí, Alberto, para poner en cifras para que te entienda el televidente, ¿vos vendías cuántos autos a esta altura del año pasado y cuántos vendías hoy? No, hoy la venta de lo mío casualmente está prácticamente parado en su totalidad. Pues nosotros de todos los productos tengo uno solo que no entró dentro de los impuestos internos. O sea que... ¿Cuál tenés que no entró dentro? Un i10, yo tengo Hyundai, es un auto importado, o sea, no está dentro del contexto global, digamos, ni es lo que tiene la mayoría. A mí lo que más me preocupa son las marcas tradicionales, o sea, aquellas que dependen de las terminales nacionales, locales, que son las que realmente crecieron, y la gente del auto, el concesionario y el multimarca invirtió en la expansión de este negocio. O sea, no se llevó la plata afuera. Agrandó su negocio, tiene más sucursales, tomó más gente para operar dentro de esas sucursales, tuvo un crecimiento de acuerdo proporcional de su negocio en infraestructura a la expansión del mercado. Entonces a mí lo que me preocupa en este momento en realidad es eso, el esfuerzo por mantener el empleo en un contexto como este, y la posibilidad de salir de alguna manera con la recomposición del mercado. Porque los mercados se recomponen. Pero en términos de la comercialización, si el mercado que planteó la ministra es el que finalmente tenemos, que es bueno, 650.000 unidades, ¿igual hay que ir a un redimensionamiento? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y por otro lado, el tema pasa porque no solo acá es, digamos, el culpable es el gobierno. Acá hay una culpa encubierta de las terminales, porque las terminales argentinas, cuando empezó este proceso de crecimiento, se producía con el 40% de insumos nacionales. Y cuando se aplicó este impuesto, estábamos produciendo con el 26 o 28% de insumos nacionales. El compromiso era que en la medida del crecimiento, las terminales tenían que tener más insumos nacionales. Y sin embargo esa integración de la cadena productiva no se dio. No solo eso, o sea, que empezó a importar con el excedente que tenía por exportar automóviles y por como estaba conformada la ley, a importar autos de esta zona 100% producidos en países que no eran del Mercosur, o sea, ni Brasil ni Argentina. Se metió en el negocio de los distribuidores. Un gran negocio, todo el mundo cuando tiene la oportunidad, tanto la industria como el comercio, trata de ganar lo más posible. Entonces yo creo que la mala praxis estuvo ahí porque creó un desbalance entre exportación e importación, porque aparte de eso los insumos para mantener, digamos, los servicios de esos autos que importaban, al 100%. Igual me quedo con la cosa del Estado bobo o ausente, porque eso en los números de industria debería aparecer y sin embargo no se hizo mucho. Igual está bien que marques no estoy contra que marques, digamos, la situación de la industria. Complicidad. Déjame porque me queda solo un minuto, pero dale. Vamos a revisar las condiciones del plan que se ofrece hasta 60 meses, es decir, te dan hasta 5 años, los primeros 3 años son una cuota fija, los últimos 2 variable, el monto es hasta el 90% de la unidad. Esto puede funcionar, tenés 3 meses para entrar, 3 meses, es exacto. Un cupo, ¿sí? 3 meses. ¿Crees que va a funcionar? ¿Crees que no? ¿Por qué?
No, yo creo que va a funcionar. O sea, cualquier ventana que se abra en este momento de oportunidad de compra y que a la gente le interese y que esté en condiciones de poder hacerlo, que va a ser mucha gente que no tiene otra posibilidad, digamos que bienvenido sea. Yo creo que en este sentido está acertado el gobierno de reactivar por algún lado. Porque el resto del segmento ese que estábamos hablando, que está involucrado, lo que digamos de alta gama o que entró por ahí, es un mercado en reconversión que va a tener que desaparecer del mercado argentino. Desaparecer entre comillas, va a haber, digamos, un segmento muy chico como era el tradicional, 3-4%, nada más del mercado, porque eso era todo. Entonces esto realmente va a aquella gente que no tiene la posibilidad del crédito o de llegar con las tasas privadas, ¿no? Con las tasas privadas. ¿Tienen alguna estimación de cuánto puede aportar a la demanda? No sacamos todavía los números, pero sí, yo creo que va a ser un número, digamos, importante, porque inclusive va a sacar stock de la fábrica y va a sacar stock de los concesionarios también. Gracias, Alberto, ha sido un gusto tenerte. En el próximo bloque empezamos a ver el sector de la industria. ¿Qué pasa con la industria? También así hubo una medida que tiene que ver con la reactivación de este acuerdo con Brasil y un intercambio supuestamente donde el componente importado sería menor, bajamos lo que se llama el flex. Bueno, lo vamos a ver en el próximo bloque.